¿Saben cuál es la trampa más cruel del miedo? Que nunca aparece cuando lo esperas. El verdadero horror nace en lo cotidiano, en lo conocido, en esos gestos que repetimos cada día sin pensar. Creemos que allí estamos a salvo. Y justo entonces, la oscuridad encuentra la manera de entrar. Esta historia no empieza en un bosque oscuro, ni en una casa abandonada. No hay cementerios ni noches de tormenta. No, todo comenzó en un lugar común, un pequeño apartamento en un edificio viejo de 5 pisos, una cocina estrecha, azulejos desgastados, el zumbido apagado del nevera y una taza de café en la mesa. La rutina más simple, nada que sugiriera peligro. Él llevaba años viviendo allí. Conocía a los vecinos, los sonidos del edificio, cada crujido de las puertas, cada golpe de tuberías. Esa familiaridad lo envolvía en una falsa seguridad. ¿Qué podía pasar dentro de su propio hogar? Pero todo edificio guarda secretos. Tras cada puerta existe un mundo ajeno, vidas enteras que desconocemos. Y a veces, esas vidas atraviesan las paredes, se cuelan en nuestra rutina y poco a poco la destrozan. Ese día empezó como todos. Afuera amanecía gris. El frío obligaba a ponerse un suéter antes de encender la tetera. Mientras el agua hervía, miró por la ventana y pensó que nada podía sorprenderlo en una mañana tan corriente. Sin embargo, fue entonces cuando lo notó. Algo diferente. Un ruido lejano, como si se arrastrara un mueble pesado en el pasillo. Un olor extraño, leve pero desagradable, que no recordaba haber sentido antes. Un crujido en el suelo, demasiado fuerte para ser casualidad. La mente busca explicaciones rápidas. Seguramente son los vecinos, el viento, solo me parece. Pero el corazón no se deja engañar. Muy en lo profundo, él sabía que algo había cambiado. Sentado a la mesa, con la taza de café en las manos, se obligaba a repetirse: es solo otra mañana. Pero lo más peligroso es no darse cuenta cuando lo normal deja de serlo. Y en el instante en que parpadeó, sin saberlo, su vida ya había empezado a quebrarse. Lo extraño siempre comienza con detalles, tan pequeños que es fácil pasarlos por alto si no les das importancia. Pero justamente de esos detalles se construye el horror. Y cuando lo entiendes, suele ser demasiado tarde. Él estaba sentado en la cocina, mirando por la ventana, donde apenas el amanecer rompía el cielo gris. Parecía una mañana normal, pero de repente, desde abajo, se escuchó un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído directamente en la escalera. El sonido fue breve, pero tan fuerte que la vajilla sobre la mesa vibró. Se quedó escuchando. Silencio. Solo su respiración y el tic-tac del reloj. Intentó dar un sorbo de café y en ese momento oyó otra cosa, como si alguien susurrara suavemente detrás de la puerta. No eran palabras claras, sino un murmullo extraño, como el chisporroteo de una radio antigua en la madrugada. Se quedó inmóvil, mirando la puerta, esperando oír pasos o una risa. Pero tras unos segundos, todo se desvaneció. La mente encontró la excusa al instante. Seguramente son los vecinos. Pero su corazón latía más rápido. Y entonces vio algo que antes no estaba. En la puerta de entrada, justo al lado de la cerradura, había un rasguño fresco, como si alguien con un objeto afilado hubiera intentado hacer algo allí. Era delgado, reciente. Todavía olía a metal y al tocarlo con los dedos sintió la aspereza. En ese instante, por primera vez, sintió que la frontera de su rutina estaba rota. Algo ajeno había tocado su mundo. Y aunque de momento eran solo un sonido y un rasguño, así comienzan las historias que terminan en pesadilla. Regresó a la mesa, intentando convencerse de que nada había pasado. Pero el café ya estaba frío, y detrás de él,
Sentía una mirada fija, como si alguien lo observara sin pestañear. En esos momentos siempre tratamos de fingir que todo está bien, pero en el fondo ya sabemos, los días tranquilos han terminado. Hay un estado particular, cuando la mente busca desesperadamente una explicación para todo lo que ocurre, incluso si en tu interior ya sabes que algo extraño, algo terrible, está cerca. La conciencia se aferra a excusas familiares, porque siempre es más fácil decirse, me lo imaginé, que aceptar que el peligro está justo detrás de la puerta. Él permaneció mucho tiempo sentado frente a la mesa de la cocina, mirando el café frío. Sus dedos volvían una y otra vez al rasguño de la puerta. Demasiado fresco, demasiado marcado, como hecho a propósito. Pero, ¿quién intentaría forzar una cerradura a plena luz del día? Absurdo. Seguramente algún vecino rozó la puerta con las llaves. Se repetía. Sin embargo, cuanto más pensaba, más recordaba aquellos sonidos extraños. El golpe en la escalera, el susurro, como interferencias de radio. ¿De verdad todo era coincidencia? Se levantó, abrió la ventana y aspiró el aire frío de la mañana, como si quisiera limpiarse de esos pensamientos. Pero incluso desde la calle llegaron ruidos extraños, voces múltiples, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en idiomas imposibles de reconocer. Un segundo, y el silencio volvió. Solo el ladrido lejano de un perro. Su corazón latía demasiado rápido para ser una mañana normal, pero la mente insistía. No hay nada, solo cansancio, trabajo, falta de sueño, y la imaginación hace el resto. Caminó por el apartamento, revisando las habitaciones. Todo estaba en su lugar, el mismo desorden habitual, libros viejos, papeles apilados, migas en la mesa, igual que ayer. Y, sin embargo, la sensación de que alguien estaba allí dentro no lo abandonaba. Es aquí donde nace la duda. Tienes miedo, pero no sabes si confiar en tus propios ojos y oídos. Prefieres cerrarte a la verdad, solo para mantener la ilusión de seguridad. Pero la verdad no desaparece porque cierres los ojos, solo se acerca más. El horror nunca irrumpe de golpe, se filtra lentamente en tu vida, cambia los detalles cotidianos de manera tan sutil que no notas cuando todo se vuelve distinto. Y cuanto más dura, más sientes que tu mundo ya no te pertenece. Al día siguiente se despertó más temprano de lo habitual y de inmediato lo sintió. Algo estaba mal. El apartamento parecía desierto. No se oían pasos de los vecinos, ni el crujido de las tuberías viejas, ni el murmullo habitual de la calle. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Caminó por las habitaciones y notó pequeños detalles. En la mesa, una taza que estaba seguro de haber guardado la noche anterior. En el pasillo, un rastro de polvo, como si alguien hubiera pasado descalzo, dejando huellas borrosas. En el alféizar, una fina capa de escarcha, aunque la ventana estaba cerrada. Al principio intentó ignorarlo. Seguramente lo olvidé. Tal vez fue un gato, salvo que él nunca había tenido gato. Se acercó a la puerta y el corazón se le encogió. Junto a la cerradura había nuevos rasguños. Ahora eran 3, claros, profundos, como si alguien probara todos los días. Pasó los dedos. El metal seguía áspero. Los bordes cortantes le arañaron la piel. La duda se transformaba en inquietud. No encontraba lógica. Cada detalle, por separado, podía ser casualidad, pero juntos formaban un patrón, una señal, una advertencia. En ese momento entendió. La calma se había terminado. Todo lo que le rodeaba había dejado de ser suyo. El silencio ya no era descanso, sino presión, como si tras cada pared hubiera alguien observando. Cada sombra
parecía demasiado larga, cada ruido demasiado nítido. Cerró las cortinas, encendió las luces en todas las habitaciones y se sentó en la cama. Inspirar, exhalar. Es solo una casa, solo una casa. Pero en su interior ya sabía, la casa había cambiado y en ella no habría vuelta a la vida de antes. El miedo se vuelve más fuerte cuando toma forma. Antes eran solo ruidos, sombras, rasguños. Pero un día adquiere un rostro y en ese momento entiendes, las casualidades se acabaron. Los vio por primera vez al anochecer. Cuando regresó del trabajo, en el patio había un camión viejo. Descargaban muebles, sofás, cajas. Al principio parecía normal, una familia mudándose, pero cuanto más los observaba, más sentía que algo no encajaba. El hombre, que parecía ser el padre, era demasiado grande y torpe. Sus movimientos no eran pasos, sino sacudidas. La mujer, delgada, con los ojos apagados, miraba a través de la gente como si no los viera. Dos niños corrían alrededor, pero sus risas sonaban extrañas, huecas, como si jugaran en un sótano vacío. Intentó pasar de largo, sin detenerse, pero de pronto el niño se acercó y le sonrió. La sonrisa era demasiado amplia, los ojos demasiado inmóviles. «Buenas tardes, somos sus nuevos vecinos», dijo. La voz del niño era normal, y justamente en esa normalidad estaba lo inquietante, como si la frase hubiera sido ensayada, repetida sin comprender. El hombre asintió y se apresuró a entrar, deseando alejarse. Pero el corazón le advirtió. Detrás de esas miradas se escondía algo más. En la escalera ya olía a sus pertenencias, una mezcla de humedad, tabaco barato y algo más. Un aroma dulzón, podrido. Subió a su apartamento y cerró con llave. Podían parecer simples vecinos, pero no podía sacudirse la sensación de que con ellos había entrado algo extraño en la casa. Y desde esa noche, el apartamento de al lado dejó de estar vacío. Ahora vivían allí y comprendió. La inquietud había tomado un rostro humano. El verdadero horror empieza cuando lo ajeno irrumpe en tu propio espacio. Cuando ya no puedes fingir que todo es casualidad o coincidencia. Ocurrió al tercer día después de su mudanza. La mañana era gris y fría. Se preparaba para ir al trabajo cuando escuchó golpes en la puerta. No el timbre, sino golpes, lentos, pesados, como si alguien marcara un ritmo. Se quedó quieto. A esa hora nunca llamaba a nadie. Escuchó con atención. Al otro lado se oía una respiración demasiado fuerte, como si alguien estuviera pegado a la cerradura. Quiso no abrir, pero la curiosidad lo venció. Giró la llave con cuidado, abrió apenas y se encontró con la mirada del niño, el mismo que días antes se había presentado como vecino. El chico sostenía un frasco de cristal vacío y lo miraba fijamente a los ojos. Una mirada demasiado intensa para un niño. ¿Tienes sal?, preguntó. La pregunta era normal, pero en su voz había algo roto, como si las palabras fueran pronunciadas en un idioma extraño. Extendió el frasco dentro del apartamento y por un instante pareció que no pedía, sino exigía. El hombre, incómodo, tomó el frasco, echó sal, lo devolvió. El niño no sonrió ni agradeció, simplemente se dio la vuelta. Pero antes de irse, se detuvo un segundo, como si fuera a decir algo. Sus labios se movieron apenas, pero no salió sonido. Cuando la puerta se cerró, el hombre sintió frío. Una conversación común había dejado tras de sí inquietud, como si esa visita no hubiera sido una petición, sino una prueba. Desde entonces lo supo. Esos vecinos no eran simples inquilinos. Se habían acercado demasiado. Hay momentos en los que la inquietud se infiltra en cada detalle. Aún intentas vivir como siempre, ir al trabajo, ver la televisión, mirar el teléfono. Pero en tu interior ya sabes que algo está cerca.
Algo te observa, algo espera. Después de la visita matutina del niño, no pudo quitarse de encima la sensación de ser vigilado. Al principio eran solo destellos, un movimiento en la mirilla cuando salía del apartamento. Pero pronto ocurrió más seguido. Cada vez que cerraba la puerta, escuchaba un leve roce, como si alguien permaneciera en el pasillo, atento a cada paso suyo. Por la noche era peor. Desde el departamento vecino llegaban ruidos extraños. No era música ni televisión. A veces voces bajas como rezos. A veces golpes sordos, como si arrojaran algo pesado al suelo. Y otras veces risas. Risas infantiles, pero demasiado largas, con un eco antinatural. Intentaba distraerse, se ponía auriculares, reproducía el sonido de la lluvia, pero la inquietud se abría paso incluso a través de eso, sobre todo cuando empezaba a oler cosas, un aroma dulzón, empalagoso, o un olor metálico, como hierro, y siempre parecía venir de la pared que lo separaba de los vecinos. Una noche despertó con la sensación de que alguien estaba de pie junto a su cama. El corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Encendió la luz de un tirón. Nadie. Pero la puerta del cuarto estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Ni de día encontraba paz. Las miradas de los nuevos vecinos duraban demasiado. Sus pasos en la escalera sonaban pesados, intencionados. Incluso los niños, al correr por el pasillo, parecían detenerse a propósito para rozarle el brazo o clavarle los ojos. El mundo alrededor ya no era rutina. Parecía un escenario donde la vida tranquila había dejado de representarse. Y cada día traía la certeza de que las paredes de la casa no protegían, sino que lo empujaban hacia algo que pronto iba a suceder. Hasta entonces, todo podía explicarse: nervios, falta de sueño, imaginación. Pero llega un momento en que el miedo deja de ser un fantasma en la cabeza y se convierte en realidad. Pasó en plena noche. Despertó con un sonido extraño, un roce metálico, como si alguien arañara lentamente su puerta. No tenía prisa, era metódico. Una y otra vez, como si probaran la cerradura. Se acercó despacio, procurando no hacer ruido. Su corazón golpeaba tan fuerte que temía ser escuchado. Puso la oreja contra la madera. Afuera se oía una respiración pesada. Muy cerca, alguien estaba pegado a la cerradura, manipulando el seguro. Quiso llamar a la policía, pero el teléfono estaba en la habitación. Y entonces, sin pensar, tomó una decisión. Giró la llave de golpe y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío. Solo el corredor oscuro, con una bombilla amarillenta. Nadie. Solo una sombra que se deslizaba hacia la escalera. Corrió tras ella, descalzo, por los peldaños fríos. En el piso superior, una puerta se cerró con estruendo. El apartamento 48, el de los nuevos vecinos, se detuvo. Todo era demasiado obvio, pero no tenía pruebas. El aire olía rancio y solo el eco de pasos permanecía flotando en el silencio. Golpeó la puerta, primero suave, luego con fuerza. Pasaron unos segundos. Finalmente se oyeron pasos y el chasquido de un cerrojo. La puerta se abrió apenas, dejando ver a la mujer, pálida, con el cabello húmedo, como recién salida de la ducha. Sonrió, pero sus ojos no. ¿Ha pasado algo?, preguntó con calma inquietante. Quiso hablar del ruido, de los arañazos, pero las palabras no salieron. Detrás de ella se colaba el mismo olor, pesado, dulzón, y en la oscuridad de la sala se adivinaba una figura quieta, escondida. ¿Sus hijos no estaban jugando ahora en el pasillo?, preguntó. La mujer negó lentamente. Los niños duermen, dijo, y cerró la puerta con suavidad. Él permaneció allí,
mirando la pintura descascarada de la puerta. Estaba claro, el primer enfrentamiento había ocurrido, y era solo el comienzo. Cuando te enfrentas a algo extraño, el primer impulso es simple: contarlo, compartirlo, buscar confirmación, escuchar a alguien decir, sí, eso no es normal. Pero lo más aterrador es cuando nadie te cree. Por la mañana llegó al trabajo con la cabeza pesada. La noche no le había dado descanso. Los ruidos, los olores, las sombras seguían golpeando en su mente. En la pausa, entró a la sala de fumadores, donde dos compañeros hablaban de trivialidades. Decidió hablar. «Oigan, me pasa algo raro con los vecinos», comenzó. Ellos se miraron y uno sonrió con ironía. «Eso es normal. Todos los vecinos son raros». Pero él siguió. Contó sobre los arañazos en la puerta, los pasos nocturnos, el niño que pidió sal mirándolo como si lo atravesara con la mirada. Su voz temblaba, pero dejó salir todo lo que lo atormentaba. Los compañeros escuchaban, pero sus ojos lo decían todo. Uno se encogió de hombros. «Seguro que es por cansancio. La falta de sueño hace ver cosas». El otro añadió: «Date unas vacaciones. Los vecinos no tienen nada que ver». Él asintió, pero por dentro se hundía más, porque eso era lo que más temía: quedarse solo frente a lo que ocurría. Si alguien hubiera dicho «yo también lo escuché», habría sido más fácil. Pero ahora la inquietud estaba confirmada. De regreso a casa intentó hablar con una anciana del primer piso. Le preguntó con cautela: «¿No oyó nada extraño anoche?». Ella agitó la mano. «A mi edad ya escucho cosas que no existen», y cerró la puerta. La soledad se volvió palpable. Ya no tenía dudas. Si algo llegaba a suceder, nadie levantaría la voz para defenderlo. Y comprendió. La casa entera parecía haber hecho un pacto. Todos lo ignoraban o fingían no ver. Y lo que había comenzado, tendría que enfrentarlo solo. Hasta entonces, todo podía explicarse. Casualidades, cansancio, imaginación. Pero llega el momento en que la amenaza deja de estar lejos y se acerca hasta rozarte. Esa noche volvió a casa y el edificio lo recibió con un silencio hueco. La bombilla del segundo piso estaba fundida y el rellano estaba sumido en penumbra. Subió y lo vio. En su puerta había nuevos arañazos, profundos, largos, trazados directamente hacia la cerradura. El corazón le cayó al suelo. Pasó la mano por el metal y sintió la viruta fresca. Aquello lo habían hecho hacía poco, muy poco. Entró en el apartamento, cerró todos los cerrojos, encendió las luces de cada habitación. Pero no hubo calma. La sensación era peor. Cada rincón parecía respirar con algo ajeno. Y entonces empezó. Primero un golpeteo leve, como dedos tocando la pared junto a su cama. Luego un chirrido, como hierro arrastrado contra el cemento. El sonido se movía. Primero en el dormitorio, después en la cocina, luego en el pasillo. Como si alguien rodeara el piso desde fuera, arañando las paredes. Se acercó a la puerta y se quedó helado. Afuera alguien rió, una risa infantil, larga, aguda, pero con un tono áspero, como si otra voz se filtrara en ella. Gritó de golpe: «¡Basta!», y el silencio volvió, pero solo por un momento. Un minuto después, algo empezó a susurrar dentro de la cerradura, como si intentaran meter allí una llave o un dedo. Retrocedió con el corazón desbocado. Encendió el televisor para cubrir los ruidos, pero la pantalla titiló, llena de interferencias. Por un segundo, creyó ver rostros en el vacío negro, oscuros, deformados, demasiado cerca. Esa noche no durmió y entendió por primera vez: la amenaza ya no intentaba asustarlo, estaba probando sus límites, y cada día esos límites eran más estrechos. Hay un momento en el que una persona comprende: su casa ya no le pertenece.
Cada objeto cotidiano se vuelve ajeno y las paredes que deberían proteger se transforman en una trampa. Es ahí cuando llega la sensación de impotencia total, la pérdida de control. Intentaba vivir con normalidad. De día trabajaba, de noche veía televisión, preparaba cenas rutinarias, pero cada vez más sentía que no reconocía su propio apartamento. Los muebles parecían moverse apenas de sitio. Los libros en la estantería cambiaban de orden, como si alguien los hojease en su ausencia. Una mañana descubrió que sus llaves estaban en un lugar distinto al que las había dejado. Otro día desapareció una libreta y al siguiente apareció dentro del nevera, empapada por la humedad. Estaba seguro, aquello no podía ser casualidad. Lo peor eran las noches. Siempre despertaba a la misma hora, las 3 en punto. Y en ese instante, la casa cobraba vida. Las tablas del suelo crujían, como si alguien caminara con cuidado por el pasillo. En la cocina se oían golpes leves, como una cuchara contra una taza. A veces surgían susurros imposibles de entender, pero su corazón sabía. Iban dirigidos a él. Revisaba los cerrojos una y otra vez, y cada mañana encontraba nuevos arañazos. Hasta que un día descubrió que no eran simples líneas, eran símbolos, torcidos, infantiles, pero con un aire antiguo, como escritos con una intención oscura. La inquietud se transformó en pánico. Dejó de dormir, dejó de comer. Su reflejo en el espejo era cada vez más ajeno, pálido, con ojeras profundas. Sentía que lo estaban expulsando de su propia vida, dejando solo una cáscara vacía. Y cuanto más luchaba por conservar el control, más rápido se le escapaba. La casa, su refugio, ya no era suya. Y en lo profundo entendió. Ahora se jugaba con reglas que no eran las suyas. El miedo se vuelve insoportable cuando al fin forma una imagen completa. Mientras son solo indicios, puedes cerrar los ojos, inventar explicaciones. Pero llega un momento en que todo se une y la verdad se muestra desnuda. Ocurrió una noche en la que ya no podía dormir y se quedó en la cocina, en penumbra. Las bombillas se habían fundido y la única luz provenía de la pantalla débil del teléfono. De pronto oyó movimiento detrás de la pared, pasos firmes, pesados. No eran de niños, era el ritmo seguro de pies adultos. Luego, una voz, grave, profunda, como salida de la tierra. No entendía las palabras, pero el tono era claro. Instrucciones, como si alguien enseñara a otro. Después se sumaron voces más finas, ásperas. Los niños repitiendo lo mismo, como una oración memorizada. Se acercó a la pared, apoyó la oreja, y entonces escuchó una frase nítida. Él no debe escapar. Dicho bajo, pero claro, y hablaban de él. El frío le recorrió la espalda. Todo lo anterior, los arañazos, las risas, los susurros, cobraba sentido. No eran vecinos, no era una familia, eran otra cosa, instalada allí no para vivir, sino para ocupar. Retrocedió, pero los sonidos continuaban. De repente, un rasguño, uñas recorriendo el muro desde dentro. El yeso se desprendió y en la grieta vio un ojo real, mirándolo fijamente. Cayó hacia atrás, el teléfono se le escapó. La pantalla parpadeó y se apagó. La oscuridad lo cubrió todo, y de la pared brotó la risa, esa risa infantil, pero ahora multiplicada en decenas de voces, y lo entendió. No eran vecinos, no era casualidad. Ahora la casa les pertenecía, y él era solo un intruso en su propio hogar. Toda historia de miedo tiene un punto en el que alcanza su límite, cuando la inquietud, los susurros y las señales se convierten en un ataque abierto. Es entonces cuando la persona entiende, no hay escapatoria. Esa noche volvió a despertar exactamente a las 3, pero esta vez la casa estaba en silencio.
ni pasos, ni arañazos. El silencio era tan espeso que parecía irreal. Encendió la luz. La bombilla parpadeó y se fundió al instante. En el pasillo sonaron golpes, no tímidos, no cautelosos. Golpes fuertes, pesados, como puños contra la puerta. Se acercó y se detuvo. Los golpes se repitieron y después un roce en la cerradura. Alguien intentaba entrar. Tomó el teléfono, pero la pantalla se iluminó un segundo y murió, como si la batería se hubiera vaciado, aunque la había cargado por completo la noche anterior. Entonces, el cerrojo chasqueó. Apenas un giro, pero lo suficiente para entender que alguien lo estaba forzando. Se lanzó contra la puerta, apretándola con el cuerpo. Del otro lado empujaban también, pesadamente, con calma, con fuerza. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Las paredes comenzaron a vibrar. Primero, un leve crujido, como yeso que se desprende. Luego, un murmullo profundo. En las esquinas aparecieron sombras alargadas en forma humana. Se movían, aunque carecían de rostro. Y cada segundo eran más. Tras la puerta, la risa infantil se mezclaba con un gruñido grave. Los sonidos golpeaban en su cabeza como un eco, y comprendió. No eran vecinos, no eran personas, eran algo antiguo, instalado en el edificio, y lo querían a él. Corrió hacia la ventana, pero el cristal estaba negro, como un espejo, y en el reflejo no vio su cara, sino un rostro ajeno, pálido, con ojos desmesuradamente abiertos que lo miraban directo. El corazón estuvo a punto de estallar. Gritó, pero su voz se perdió en el estruendo, en la risa, en el peso de las paredes que se cerraban como si la casa quisiera devorarlo. Y lo comprendió. Ya no importaba si cerraba la puerta o no. Ellos ya estaban dentro. Cuando el miedo alcanza el límite, solo queda una opción: luchar, aunque sepas que casi no hay esperanza. Se pegó a la pared, intentando respirar despacio. Las sombras en los rincones se volvían más densas, más sólidas. Ya no eran solo siluetas. Algunas mostraban brazos largos y huesudos, con dedos que parecían extenderse hacia él. Detrás de la puerta, los golpes crecían en fuerza. El cerrojo temblaba con cada embate. Las risas se mezclaban con gruñidos, formando un coro monstruoso. Corrió a la cocina. Su mano encontró lo primero que pudo: un cuchillo. Un escalofrío le recorrió la piel. Nunca lo había sostenido así, no para cortar pan, sino para defenderse. Sabía que contra aquello el metal era poco, pero era mejor que las manos vacías. De repente, toda la luz se apagó. La oscuridad cayó al instante y solo las ventanas dejaban entrar un reflejo tenue de la noche. Pero incluso allí, algo se movía. Figuras difusas deslizándose por el cristal, como si alguien estuviera afuera, en un piso imposible de alcanzar. Apretó el cuchillo con fuerza y gritó: «Déjenme en paz». El eco volvió convertido en un murmullo de muchas voces. «Aún no hemos terminado contigo». La puerta del dormitorio crujió y se abrió sola. De la penumbra emergió una figura alta, torcida, con un rostro que cambiaba cada segundo. A veces masculino, a veces femenino, a veces infantil. Todos con los mismos ojos vacíos. Retrocedió hasta chocar con la pared. El sudor frío le corría por la espalda, pero algo distinto ardió dentro. Una determinación desesperada. Levantó el cuchillo, la mano temblorosa, y lo lanzó hacia la sombra frente a él. En ese instante, la figura retrocedió, silbó como herida por fuego y entendió. Se podía resistir. La casa aún susurraba, las paredes lo llamaban por su nombre, pero él ya sabía, no podía quedarse quieto. Ahora iba a luchar hasta el final. A veces la resistencia más pequeña puede cambiarlo todo. Donde antes solo había una víctima, aparece un luchador,
Y ese es el verdadero punto de inflexión. Después de aquel golpe con el cuchillo, algo cambió. Las sombras ya no se movían con tanta libertad. Parecían mantener distancia, siseaban, se estiraban por las esquinas, pero no se acercaban con la misma arrogancia. Él respiraba con dificultad, pero sentía, por primera vez, que podía influir en lo que pasaba. Quizá fuera una ilusión de poder, pero le dio valor. En la cocina volvió a oírse un ruido, como si alguien dejara caer una cuchara tras la estufa. Avanzó con el cuchillo en la mano y entonces lo vio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, los mismos que aparecían junto a la cerradura. Ahora estaban por todas partes, en el papel pintado, en el suelo, incluso en el techo. Negros, irregulares, como trazados con carbón. Pasó los dedos sobre uno de ellos y, de repente, el símbolo brilló con una luz tenue, como reaccionando a su contacto. Un chillido estalló en la habitación, agudo, insoportable. Las sombras se dispersaron y la puerta del pasillo se cerró de golpe. Entendió. Esos signos eran la clave. No pertenecían a ellos, eran su debilidad. Quizá alguien los dejó allí antes, como protección olvidada. Empezó a repasarlos con el cuchillo, grabándolos más hondo. Cada trazo hacía retumbar la casa entera. La oscuridad se agitaba como una bestia atrapada en una jaula. De pronto, algo invisible golpeó la pared. El yeso se desprendió. Las voces se alzaron gritando: «No lo toques, no te atrevas». Pero él no se detuvo y escuchó por primera vez cómo la risa y los susurros se convertían en gritos de desesperación. En ese momento comprendió: no eran invencibles, podían ser heridos, podían ser rechazados. Y ese conocimiento era un arma mucho más fuerte que el cuchillo en su mano. Cuando la víctima encuentra una esperanza, la oscuridad responde con furia. No soporta la resistencia, se alimenta del silencio y del miedo. Pero si alguien se atreve a luchar, comienza la caza. Después de tocar los símbolos, el apartamento se transformó. Las paredes respiraban, las cortinas se movían, aunque las ventanas estaban cerradas. El aire era denso, pesado, cada respiración costaba. De pronto, la luz parpadeó y se apagó. En el pasillo algo corrió, pasos rápidos, risas infantiles, luego un golpe en la puerta del baño. Corrió allí, empujándola con el hombro, pero desde el otro lado alguien intentaba entrar con igual violencia. El ruido crecía, como si decenas de pies corrieran al mismo tiempo, llenando la casa entera. La risa se mezclaba con gruñidos, los gruñidos con chillidos. En el espejo del pasillo aparecían rostros deformes que cambiaban uno tras otro. Un niño, una mujer, una cara sin ojos. Corrió hacia la cocina, pero la oscuridad lo perseguía. La puerta se cerró de golpe y tuvo que embestirla con el hombro para atravesarla. Tras él, algo siseaba, respirándole en la nuca. Iba de habitación en habitación, pero el espacio se torcía. El pasillo se alargaba más de lo normal. Puertas aparecían donde antes no había y desaparecían tras él. La casa era un laberinto que lo empujaba hacia una trampa. Se detuvo un segundo frente a la ventana. Afuera, el cielo estaba negro, pero también allí se movían sombras. Corrían suspendidas en el aire, como si caminaran en el vacío. Sus manos tocaban el cristal, dejando marcas oscuras. Entendió, no lo dejarían escapar. Lo cazaban, lo empujaban, querían quebrarlo, y aún así no se rindió. Con el cuchillo en la mano y la memoria del símbolo brillando en su mente, repetía: no son invencibles. Esa frase era lo único que lo mantenía en la realidad mientras la oscuridad trataba de borrarlo. Toda casa tiene pausas. Incluso la oscuridad necesita retroceder, dejar que la presa crea que puede salvarse. Pero esos descansos son engañosos. Entró corriendo en la sala y cerró la puerta de golpe.
La sostuvo con el hombro, esperando un golpe, pero reinó el silencio, demasiado brusco, demasiado completo, como si hubieran borrado todos los sonidos. La lámpara parpadeaba, a punto de fundirse, pero aún brillaba, y en esa luz temblorosa sintió que la oscuridad había retrocedido. Solo por unos instantes. Cayó en un sillón, con el cuchillo en la mano. Las manos temblaban tanto que el metal golpeaba el reposabrazos. Respiraba con dificultad, el corazón a punto de estallar. Entonces lo vio, en el suelo, un libro, viejo, con el borde chamuscado. Estaba seguro de que nunca había estado allí. La cubierta mostraba los mismos símbolos que brillaban en las paredes. Lo tomó, lo hojeó. Páginas amarillentas, algunas arrancadas. Pero pudo entender algo. Los símbolos no eran simples marcas, eran patrones de protección. Los trazaban quienes antes habían enfrentado a esa oscuridad. Eso significaba que no era el primero. Ese hallazgo encendió una chispa de esperanza. Si alguien había sobrevivido antes, existía una forma de luchar, pequeña, improbable, pero real. Fuera de la puerta volvió el susurro, pero ya no sonaba seguro, sino nervioso, como si hubieran comprendido que la presa había encontrado un arma. Él respiró hondo, puso el libro sobre sus rodillas y murmuró: «Todavía no he perdido». Y por primera vez en muchas noches, le pareció que el apartamento estaba un poco más iluminado. Cada encuentro con la oscuridad deja huella. Incluso si logras un respiro, el precio se siente. En las cosas, en la casa, en ti mismo. La mañana empezó pesada. Solo había dormido un par de horas con el libro en las manos. Al despertar, el apartamento estaba inquietantemente silencioso. No había pasos en el pasillo, ni risas de niños, como si los vecinos hubieran desaparecido. Pero ese silencio no era alivio, era la calma antes de algo mayor. Salió al pasillo y notó los cambios. En las puertas de otros vecinos había arañazos iguales a los suyos. Algunos eran frescos, profundos, como intentos de forzar la entrada. Llamó a la anciana del primer piso, pero no respondió nadie. La puerta de otro vecino estaba entreabierta. Miró dentro. La vivienda estaba vacía. Los muebles seguían allí, pero la sensación era clara. La gente se había desvanecido. Un escalofrío recorrió su pecho. No era solo su problema. Todo el edificio estaba atrapado en el mismo juego. Llamó a la policía, intentando contar lo que pasaba. Había desapariciones, pero lo escucharon con indiferencia. Seguramente viajaron. Quizá los recogieron familiares. Se lo habrá imaginado. Las mismas frases de siempre. Nadie le creía. Al volver a su apartamento, encontró en el libro páginas nuevas, como si hubieran aparecido durante la noche. Decían que la oscuridad se alimenta del silencio. Mientras la gente la niegue, ella crece. Y cuando alguien se resiste, responde con furia. Entendió entonces. Lo que les pasó a sus vecinos fue el precio de callar. Fingieron que nada ocurría, y la oscuridad los reclamó. Ese pensamiento lo oprimía, pero también le daba fuerza. Ya no podía apartar la mirada. Todo lo que ocurría era consecuencia directa, y él era el único que quedaba para enfrentarlo. A veces crees haber entendido las reglas del juego. Descubres las debilidades del enemigo, sientes que puedes resistir. Pero el verdadero horror es que la oscuridad siempre tiene una jugada más. Esa noche decidió estar preparado. Dibujó símbolos del libro en cada habitación, los marcó con el cuchillo para hacerlos más profundos. Dejó la lámpara encendida, aunque titilaba. Se sentó en medio del apartamento, con el libro en las manos, como un escudo. Al principio, todo estaba tranquilo, pero cuanto más duraba el silencio, más opresivo se volvía. Y a las 3 en punto, como siempre,
se rompió. Las paredes temblaron, los símbolos brillaron débilmente y un coro de voces gritó al unísono. La oscuridad trataba de entrar de nuevo, pero esta vez los símbolos la frenaban. Vio cómo las sombras retrocedían, cómo los susurros se quebraban, y por un instante pensó: he ganado. Se levantó, decidido a salir, pero al acercarse a la puerta, notó algo extraño. Los símbolos que había dibujado empezaban a borrarse, como si alguien los borrara desde dentro. En lugar de uno de ellos, apareció un mensaje. No era un símbolo, sino palabras. Tú eres uno de nosotros. Un frío le atravesó el corazón. Retrocedió, pero las palabras seguían extendiéndose, ocupando las paredes. En cada habitación aparecían de nuevo, dictadas por la propia casa. Corrió hacia el libro, pero las páginas estaban vacías. Todo lo que había leído antes había desaparecido. Solo quedaban hojas en blanco. Entonces lo comprendió. Nunca había estado luchando. Había estado aprendiendo. Los símbolos no lo protegían, lo ataban. Cada trazo con el cuchillo lo había acercado más a ellos. Miró sus manos y vio sus dedos manchados de polvo negro, igual que las sombras. Y en el espejo ya no estaba su rostro. Había otro, pálido, con ojos vacíos, y entendió. Ese era el verdadero final. Se había convertido en parte de aquello contra lo que luchaba. Los finales en las historias de terror rara vez son un verdadero final. Más bien, son otra forma de comienzo. Estaba sentado en silencio, en medio de su apartamento. Pero ya no era su apartamento. Los símbolos de las paredes habían desaparecido, dejando manchas grises como quemaduras. El libro yacía en el suelo, con páginas completamente en blanco. En la habitación había un espejo, y en él ya no se reflejaba el hombre que había sido. Desde el fondo del cristal lo miraba otro, pálido, inmóvil, con ojos sin luz. Y ese reflejo no imitaba sus movimientos, vivía por sí mismo. Sonreía. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. El espejo lo retenía, y entendió que ya no había diferencia entre él y lo que estaba del otro lado. En el pasillo sonaron pasos, pesados, lentos. Alguien subía, piso por piso. Con cada escalón, las bombillas del corredor se apagaban una tras otra. En el rellano frente a su puerta se escuchó una risa infantil, la misma que lo había perseguido todas esas noches. Se levantó despacio y fue hacia la puerta. Sus manos tocaron el cerrojo por sí solas. Ya no luchaba. Ahora era parte de ellos. La puerta se abrió y la oscuridad entró. No ruidosa, no furiosa, sino tranquila, segura, como un dueño que regresa a casa. La luz desapareció. El eco final fue un susurro en el que aún podía reconocerse su propia voz. La historia terminó, pero la casa permaneció. Y quién sabe, ¿a quién llamará la próxima vez?